trabajo, identidad, solidaridad, familia, sueños, esfuerzo, empatía, desarrollo, patria, soberanía, consumo nacional. Un proyecto que nos contiene y nos conduce a un futuro mejor. Productores y mercados. Oscar Russo, Claudio Balbuena, Alejandro Sanz. Productores y mercados. Para conocer y entender el mundo de quienes producen para el país. Productores y mercados. Y darnos una vuelta por esta parte de la cultura nacional. Productores y mercados. La voz de quienes trabajan en silencio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast que se llama Productores y Mercados. Los invitamos una vez más a recorrer el mundo de las personas que producen de distintas maneras cosas, pensamientos, conocimientos, que a veces son disruptivos, cambian la mirada de mucha gente a partir de que han llegado estas personas a nuestras vidas o hemos escuchado reflexiones. Nos queremos dar un gusto, Claudito. Nos vamos a dar un gusto en esta tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Sí, claro, por supuesto. Hoy nos vamos a dar un gustazo, querido Russo. Preséntala. Bueno, hoy en Productores y Mercados ponemos el foco en una voz que conmovió a todo el país. Nacida en Bahía Blanca, más precisamente en Villa Caracol. Creció en la pobreza y transformó esa experiencia en reflexión y palabra pública. Su charla, ¿Qué tienen los pobres en la cabeza?, la hizo conocida por su mirada directa, sin victimismo, sobre la desigualdad y la movilidad social. Hoy estudia ciencias políticas, trabaja en comunicación y recorre el país hablando sobre educación, trabajo y oportunidades. Desde la historia nos interpela a pensar en un país que crezca con todos adentro, donde el trabajo sea la verdadera herramienta de inclusión. Hoy tenemos el placer de recibir en la mesa de Productores y Mercados por FM La Patriada a Mayra Arena. Gracias, Mayra, por venir. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo le va? Me encanta el nombre del programa porque, viste, de repente parece que la producción y los mercados no son cosa del peronismo y se lo adueña el partido opositor. Es, tal cual. Y en realidad nunca se produce tanto en este país y nunca hay tanta movilidad y tanto flujo en el mercado como cuando gobierna el peronismo, ¿viste? Exactamente. Pero qué poder el discurso. Y porque eso lo queremos rescatar, porque orientar una política que ponga adelante la producción y el trabajo Absolutamente. es lo que hemos hecho en algunas oportunidades en nuestra historia. Y lo que ustedes intentan pelear desde acá. Bueno, Por lo intentaré traer mi fierrito acá para poner en la mesa. Así es. Bueno, queríamos arrancar, acostumbramos a hacer una recorrida en tus inicios, en los momentos donde para vos fueron muy importantes, con un antes y después, si querés contarlos así, donde te descubriste a nivel personal, pero también por un montón de cosas que te han sucedido en la vida, que lo has contado, es público, porque lo has contado varias veces, lo has hecho en las charlas TED. Pero queríamos recorrer, sabemos que naciste en Bahía Blanca, contanos lo que quieras hasta esos puntos. Mira, donde creo que fueron quiebres. Los puntos bisagra de la vida de una persona tienen que ver con la construcción de su subjetividad. Y ahí aparece primero el entorno primario, es decir, la familia, y después el secundario, que es el barrio, los amigos, la escuela o todo eso que es afuera de la casa. Clave en este contexto, si pensamos políticamente, y si miro yo mi pasado en retrospectiva y con el conocimiento que uno, o con la experiencia que uno va teniendo, fue una de las cosas clave en mi vida haber... en primer grado a mí me expulsan de la escuela a la que yo iba. Obviamente yo nazco en una familia sin papá, digamos, todos somos varios hermanos, yo soy la mayor, somos todos de distinto papá y de ninguno, ¿no? Claro, porque todos los hombres se van o viene otro, vuelve uno, pero la que estaba siempre es mamá. Y no había orden del trabajo, ¿no? Mi vieja nunca laburó, entonces no era común el trabajo, el horario de trabajo, tener plata no era común. Nosotros vivíamos de lo que pedíamos.
En primer grado a mí me expulsan de la escuela. Yo iba a una escuela con gente parecida a mí, con gente más, algunos un poco más, alguno tendría un papá que iba a pescar, alguno tendría una mamá que salía a limpiar, pero más o menos éramos todos muy parecidos, vivíamos todos en la misma cuadra, nos conocíamos todos, volvíamos todos juntos. Yo era muy violenta, tenía la costumbre de estrangular, entonces a mí me expulsan de la escuela en primer grado. Eso lo hacías cuando te enojabas mucho, ¿no? No, me daba curiosidad, era algo que yo veía en mi casa, que pasaba, y me daba mucha curiosidad si todos los cuerpos eran iguales, ¿no? Nunca ahorqué a una nena, siempre varones. Entonces a mí me echan y como castigo mi abuela, que era como la imagen que boyaba, cada tanto aparecía y era como una fuerza civilizatoria. Mi vieja sale villera, pero mi abuela no era villera porque es de una generación donde no había villeros. Claro. Pero es de mi vieja es esa primera generación que ante los padres laburando todo el día, agarran la calle como forma de vida, ¿no? Y empezando a ir a otra escuela, porque ya te digo, mi abuela se enoja y como castigo me manda a una escuela a 30 cuadras de distancia, que en una ciudad como Bahía Blanca, 30 cuadras de distancia son es un montón. 4 clases sociales de distancia más o menos. Entonces, para mí era ir a la escuela con hijos de médicos, era como ir a la escuela con gente de la tele. O sea, que hubiera gente que iba a la escuela en camioneta, para mí era como ir al kiosco en una nave espacial. O sea, para mí era más o menos lo mismo, igual de desubicado, igual de raro, igual de rico, ¿no? Yo iba a la escuela ahora con gente rica. Ahí encontramos el primer... Esa es la primera bisagra, donde te das cuenta que sos pobre. Contactos con los te das que no cuenta vivían que sos como pobre. vos. El resto de la gente trabaja, tiene plata, compran en el recreo del kiosco, sus padres les compran los útiles, porque yo iba a una escuela donde la directora te daba el cuaderno. Vos en el recreo ibas a la dirección, diré, se me acabó el lápiz, perdí la goma, se me acabó el cuaderno. En esta escuela no te daban nada, era pública. Claro. Pero no, al contrario, los padres pagaban una cooperadora para que la escuela tuviera más cosas. Era todo al revés. ¿Viste? ¿Se comía en esa escuela? No, obvio que no. En la otra nos daban de todo, ¿viste? O sea, acá no te daban nada. Y encima el sistema de valores era inverso, porque vos querías pelear o querías buscar pelea, e iban y le decían a la maestra, algo que para mí era una traición de no saber caminar la vida. Edad, total, o sea, no tenés códigos. Claro. Las nenas me resultaban aburridas porque no corrían, no saltaban, jugaban hojas de carta, intercambiaban unas hojas con dibujos. Yo no tenía esas hojas y no entendía la gracia. A mí me gustaba correr, jugar en la mancha, jugar a la escondida, jugar a tubar, al ladrón y al policía, bueno, un montón de juegos de aquella época. Y de a poco empiezo a construir en esta nueva subjetividad. Yo siempre quería, en todo lugar al que yo fuera, ser un poquito más. Siempre. Eso es algo personal. Eso te vino de... Llámalo complejo de inferioridad, llámalo como quieras. Okay. Ahora, yo... ¿viste cuando tu mamá te dice, si tus amigos se tiran de un pozo, vos te tirás? Sí, yo era así. Claro. Y si se tiran de 3 metros, yo me tengo que tirar de 4. En esa época yo era así. Y me doy cuenta que peleando no voy a ganar reputación en esta nueva escuela. Me doy cuenta que acá la reputación se tiene en el aula y en gimnasia. En el aula es terminando primero, siendo el más rápido, el más inteligente. Algo que en la otra escuela estaba mal visto. Porque si eras estudioso eras un chupamedia de la maestra, un trago, un deforme. Venían de sus compañeros. Total, claro. Acá era al revés. Acá si eras inteligente eras como respetado. Bueno, yo empiezo a terminar enseguida. La escuela nunca me costó, siempre me fue facilísima. Así que muy rápido empiezo a ganar en todo. Había un compañero que a veces me ganaba en matemáticas, solo a veces. Pero éramos ahí los dos. Él capaz que no está enterado al día de hoy, pero él competía conmigo, aunque no lo sepa. Y en gimnasia, lo mismo. Empiezo a intentar ganar, ¿viste? Los juegos, en esa época se jugaba la matanza, creo que acá en Buenos Aires tiene otro nombre. Pero los típicos juegos que se juegan en educación física. Así que de ahí empieza, creo que una primera bisagra donde aprendo cómo funciona, porque, digamos, las clases medias, como era mi escuela, tienen un esquema donde se jerarquiza conforme lo que vos haces, y eso es más similar a cómo es la vida. ¿Qué pasa cuando tu jerarquía de subjetividades es conforme a la villa? Bueno, que salís a la vida pensando que lo que vos tenés es lo más grande que hay y resulta que todo lo que vos pensás que es sagrado y que es lo más,
en la sociedad a la que salís está mal visto. Totalmente mal visto. El ejemplo más gráfico que doy siempre, y que hoy se cambió por otro objeto, y ahora si quieren hablamos de eso, eran las zapatillas. Vos te comprás las zapatillas más caras del país pensando que sos el más pulenta y que ahora te van a dar trabajo en todos lados y te van a respetar en todos lados, y cuando salís a la vida siendo un villero con esas zapatillas, te ves más villero de lo que pensabas, de lo que creías y de lo que querías ser. Ese objeto cambió hace ya unos años, lo tenemos medido en la consultora y ahora es el teléfono móvil. Claro. Las altas llantas de ahora son el teléfono celular. Los chicos están dispuestos a hacer lo que haya que hacer por un buen iPhone, que es el celular que más da estatus en este momento y que de a poco se va volviendo popular también. Ahora, vos hablaste de la estigmatización que estamos viviendo y se viven en estos momentos con determinados objetos que estigmatizan una situación social. Pero en tu caso, vos sin querer entraste al colegio y te pusiste a competir por el conocimiento y por la destreza física. Lo cual a vos Ojo, también, no había manera que te estigmaticen, no, excepto por alguna cuestión de no, de y de vestimenta. hecho te digo dos cosas. La primera es, yo tuve la flecha de Rukauf, que si esta radio la escuchan peronistas van a saber lo que es, ¿no? Eran unas zapatillas que repartió Rukauf, Sí, que tenían el decían nombre Rukauf, claro. ¿Cómo no En vamos mi a saber? barrio, en mi barrio, si tenías eso, se te cagaba, eran un quemo, un certificado de pobreza, que Claro. es lo que eran. Yo, cuando me cambio a la otra escuela, digo, bueno, esta escuela que viene gente en camioneta y vive, viste, en otra realidad, voy a ser Mariela del barrio, viste, menos que el Chavo del 8. No, porque nadie sabía ni lo que eran. Claro. Nadie sabía ni lo que eran. Los nenes no tenían ningún tipo de registro sobre las zapatillas de los demás. Los registros pasaban por otro lado. Por los padres, porque los estigmatizan. Pasaban por los útiles. Ah. Entonces, la que tenía cartuchera de 3 pisos Era una pudente. era, claro, era, digamos, Nordelta, Claro. y los que teníamos, viste, la que es un sobrecito con un cierre, cierre. con 2 lápices y una goma afanada, éramos, viste, la villa. Sí, lo último. Entonces, se jerarquizaba conforme lo material, pero de otra manera. Y a mí, esa bala no me entró así como te cuento que en lo que tiene que ver con hacer, siempre fui acomplejada y siempre, si alguien saltaba de 3, yo tenía que ir 4, con lo material nunca lo fui. O sea, nunca tuve, qué sé yo, viste que hay gente que sale de la pobreza 100 pares de zapatillas. El que nunca tuvo baño se hace una casa con 9 baños. No, nunca tuve esa herida porque cada quien sangra por su herida y la mía nunca fue del orden material. Nunca me calentó mucho. Tal es así que quiero decirles a nuestros escuchas que no tenés anillos, apenas tenés un par de aros. Siempre aros, no tenés pero colgante, no tenés uso, oro. no tengo nada. Siempre uso aritos largos, pero porque con esta cara de galleta que tengo, si no me pongo algo que ancle, viste, es una cosa muy. Aparte en la cara, en la tele salgo más todavía con la cara redonda. Y además, si hay algo que sabés, es de caras. Absolutamente, Es de porque caras. Primero porque mi fascinación es mirar, segundo por bueno lo que ha tenido, el peso que ha tenido en mi vida, el contexto en el que nací, cómo me tenía que disfrazar o no disfrazar. A ver, me pasó hace poco en la consultora que estábamos dando un laburo para una corpo muy, muy, muy top, muy culo roto, básicamente, donde la mitad de las palabras que te tiran en inglés, Claro. y que, viste, todo eso. Y una de las minas que estaba me dice, ¿no sentís que es un ambiente muy careta? Yo le digo, no, todo bien. Básicamente no lo siento, porque me pasó desde muy chica de sentir que todos actuamos. Y no está mal. A ver, todos actuamos conforme la educación que nos dan, conforme valoramos al otro, conforme nuestro papá, nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestra mamá nos dice, bueno, a las señoritas se las saluda de usted y a los viejos se los trata de tal manera. Entonces, las cosas para mí siempre pasaron por el hacer. Lo material nunca fue algo que me pesara. Entonces, a mi hermanita por ahí sí le pesaba un poco más. Claro. En ese momento, a mí nunca me entró esa bala, ¿viste? Nunca le pedí a mi vieja, dame 10 centavos para comprar lo que sea. Cero. Sí, siempre esto, en lo que fuera hacer, ¿viste? Yo necesitaba ganar. Una revancha era.
Creo que está también ligado a la sensación de libertad, porque el no quedar atrapada con el tema de las cuestiones materiales, de También. te libera de un montón de cosas, de un montón de dolores de cabeza, de no sentir tanta frustración todos los días. La oposición, viste, cuando alguien padeció tanto algo que quiere hacer lo completo opuesto, la oposición también es una forma de homenaje. Ahí está. Vivir siempre con un norte opositor a algo es una forma de homenaje y de supeditarse al otro. Y nunca tuve eso, no es que ni siquiera es que lo tuve que resolver, nunca nunca lo contemplé. Sí me pasó en la segunda bisagra de mi vida, que ya habiendo tenido a mi hijo, digamos, yo agradezco, mi vieja fue marginal, porque nunca pudo entrar adentro del sistema, nunca pudo alfabetizarse del todo, nunca pudo ser parte, nunca pudo defenderse. Pero yo, como fui a la escuela pública y fue una escuela pública buena, y como había comedor y como, viste, tuve las vacunas y tuve la salud pública, yo fui pobre. Cuando me marginalizo yo, cuando sale mi padrastro de la cárcel, entonces yo tomo la decisión de irme de mi casa y quedo embarazada, al muy poco tiempo. Al año ya estaba embarazada, pues la fertilidad de los pobres también es un asunto a estudiar, y pese a un montón de recaudos un poco quizás arcaicos, un poco rústicos, pero había recaudos, quedé embarazada igual, y ahí me marginalizo porque el miedo mío era, yo era tan chica, tenía 14 años, que el miedo mío era que aparezca el Estado a sacarme a mi bebé. Como que todavía tenía una mente infantil, todavía tenía esta idea de como dejé la escuela me va a buscar la policía, ni siquiera sabía que todo eso no existe. Después la vida real te enseña que eso no existe. Y la contención, porque esos miedos estaban forjados en una contención que vos veías que no te iban a poder ayudar. Todavía no había, antes de Néstor, durante Néstor, y todavía no se había avanzado tanto en el campo social. Y sí había también un tema de, creo, al día de hoy le pasa, y me parece interesante para que lo hablemos, para no hablar tanto de mí, creo que los adolescentes, sobre todo los adolescentes pobres, que hoy son la enorme mayoría, no aceptan y no pueden aceptar un lugar pasivo en la economía. Claro. El adolescente tiene hambre de más. Y no estoy diciendo que hagamos solo la primaria obligatoria como antes y que los ricos sean los que estudien. Creo que tenemos que encontrarle la vuelta, porque no solo la deserción en secundaria es obviamente de los sectores más pobres, sino que casi siempre ocurre donde no hay ni pan para hoy ni hambre para mañana, ¿viste? Es una cosa, me parece que le tenemos que encontrar la vuelta al hecho de que los jóvenes quieren estudiar y trabajar. Y hemos ido eliminando esos espacios donde los adolescentes aprendían oficios, hemos ido estigmatizando el trabajo adolescente, ligándolo quizás muchas veces a la explotación porque era así, pero en lugar de mejorarlo y encontrarle la vuelta para que los adolescentes aprendan oficios, eliminamos eso de un tajo, y hoy cuando ya salen, cuando ya son jóvenes, cuando ya tienen cerca de 20 años, no van por ese lado. ¿Por qué? Porque no quieren laburar gratis, quieren los laburos donde se gana un poco más de guita, no iban a laburar por 2 mangos. Entonces nos hemos quedado sin oficios de calidad, sin oficios, y no hablo solamente de escuelas de oficios, hablo del pendejo que aprendió el oficio porque un viejo de mierda, renegado y malhumorado, le enseñó el oficio ahí, cuerpo a cuerpo, mano a mano, haciéndolo, que es como se aprenden las cosas básicamente, haciéndolas. Y no le hemos podido encontrar la vuelta. Tenemos un discurso que a mí a veces me parece hipócrita, que es que los adolescentes tienen que estar en la escuela, y creo que eso es lo que corresponde, pero también tenemos que saber qué es lo que nos pide la gente. Y los adolescentes no se bancan ser pasivos, no se bancan no tener un mango, no se bancan ser una carga para sus familias, y padecen la pobreza mucho más que los niños, porque cuando sos niño el mundo se presenta como un juego, y hasta ir al basural es divertido. Claro, y además te conforman. Pero hasta ir al basural es divertido cuando sos chico, porque no sabes qué te podés encontrar y es casi mágico. Entonces, cuando sos adolescente, ya nadie te tira un mango, no podés salir a pedir una moneda, no le podés pedir al colectivero que te lleve, pues no te lleva, no le das lástima. ¿Viste? Hay como una
etapa ahí monstruosa que dura una eternidad hasta que tenés los 18 y alguien te puede dar laburo. Y en muchos casos no pudiste sostener la escuela, o en muchos casos tu familia tampoco la pudo sostener. ¿Y qué haces? No hay lugares donde poder pedir laburo. A mí me pasaba eso, yo tenía 14 y ya era madre. Nadie me iba a dar laburo. Obvio que no. Nadie me iba a dar laburo. Ir a la escuela normal, ¿qué iba a hacer? Iba a ir con mi bebé. No podía ir tampoco a la escuela de adultos, porque no era adulta. No eras adulta No todavía. había un lugar en el mundo para un adolescente caído en la marginalidad. Y hoy creo que tampoco lo hay. Para conocer los testimonios de quienes sueñan y trabajan en silencio, te invitamos a escuchar Productores y Mercado. Productores y Mercado. Bueno, con respecto a esto que comentás de lo que sucede con la inserción en la educación, yo creo que hay dos palabras que quiero que como analista, ¿no? Que atraviesan lo que le está pasando a los adolescentes pobres, a los que que es la palabra meritocracia, ¿no? Que es el tema de que vos no vas a conectar con la posibilidad de poder desarrollarte, de poder crecer, sino mostrás cuál es tu mérito, y se lo mostrás para que, a ver, como si fuese un rey totalmente lleno que te mira de mala gana a ver si vos sabés hacer algo en la vida. Uh-huh. Creo que esto se impuso, y lo peor de todo, que creo que le ganó la cabeza a muchos pobres. Absolutamente. Creo que en los varones pega más. Si hay algo que pesa en los tipos, y me canso de verlo una y otra vez, primero lo nombro porque los problemas de los tipos no le importan a nadie. Ni de los tipos jóvenes, ni de los tipos grandes, ni de los tipos viejos. O sea, los problemas de los tipos no le calientan a nadie. Y el mambo, las minas tenemos un montón de mambos, y el feminismo habla un montón de los problemas y todo eso, y yo le agradezco mucho al movimiento feminista porque siempre está luchando para que yo me despierte con más derechos de los que tenía hasta ayer. Pero en los tipos me parece que es la sombra agobiante del fracaso. Claro, permanentemente. El mambo El del cuco del fracaso. ¿Viste? En los adolescentes, en los tipos, ¿viste? Y les pega, algunos dicen a los 40. Yo lo veo en todo arco etario que vos quieras mencionar. Entonces tiene mucho más impacto una crisis económica en los varones que en las mujeres, porque a las mujeres nos exigen 1.000.000 de cosas la sociedad, pero nos perdonan ser pobres. A los tipos no se les perdona ser pobres. A los tipos no se las perdona. Hay una combinación entre todavía una fuerte creencia de que del hombre proveedor. El hombre proveedor, del macho más fuerte que la mujer. Y por otro lado, yo creo que el hombre es más fuerte que la mujer, creo que no hay dudas. O sea, desde que tienen 12 años mis hijos me ganan en todas las cuestiones físicas. En algunas intelectuales también arman el cubo Rubik más rápido que yo. Me enojé bastante cuando me empezaron a ganar, pero así tiene que ser, nuestros hijos nos tienen que superar. Pero creo que la fortaleza es cosa de minas. La fortaleza es más de las mujeres. Las minas sí somos más fuertes en lo que tiene que ver con la fortaleza interna. Por eso la crisis no nos lleva tan puestas como si se lleva a los varones, ¿no? Las minas salen a pelearla, obviamente con 1000 quilombos, con los nenes al hombro, con uno en brazos, con otro colgando del tobillo, pero cobran un poco la ayuda que dé el Estado, tienen un emprendimiento, alguna changuita por horas, algún trabajo, terminan más la escuela que los varones, estudian más que los varones, y se empieza a notar, y creo que económicamente eso va desgastando moral y psicológicamente a los tipos, que se van quedando cada vez más atrás. Bueno, no es una casualidad que hoy uno de los números que aterran es que ha crecido el suicidio de una manera terrible, arriba de enfermedades graves. En los jóvenes. En los jóvenes. Vos sabés que yo tenía una teoría hace como 5 años en la cuarentena, que es que los cementerios iban a desaparecer, ¿viste? Yo cuando vine a Lamba empecé a recorrer todo. Trenes, colectivos, todos. Un sistema muy aprendido en la militancia de Bahía Blanca, que es muy rockista y que es con los libros de Vialet Macé. Ah, mira. Entonces empecé a recorrer todo, mirar los centros de cada localidad, qué hay en las peatonales, ¿viste? Ya se veían las casas de crédito, ya se veía un empobrecimiento de la sociedad,
Y recorrí también iglesias y cementerios, ¿viste? Vas a una iglesia católica, no hay ni el choto, vas a una evangélica, está cada vez más llena, es un garage y hay explota de gente, bueno, vas viendo las tendencias, ¿viste? Los cementerios cada vez más dejados, ¿viste? No había nadie. Yo digo, Claro. los cementerios van a desaparecer porque ahora toda la clase media crema. Crema. ¿Qué cambió y por qué mi teoría está mal? O sea, no es, creo que en ese momento no estaba mal, pero se revierte que empezaron a morir jóvenes. Claro. Empezaron a matarse los jóvenes y si hay alguien que sí hace ritos funerarios, son las madres. Entonces, mientras hayan muertes jóvenes, va a haber cementerios. De eso no me quedo, es una observación muy importante. Muy importante, Sí, muy muy grosa. Y también la observación de la fe. Hace muy poquito, yo soy católico, pero Bueno. hace muy poquito abrieron una iglesia evangélica en la esquina de mi casa. Sí. Y últimamente, los sábados, es desde Explota. la mañana y hasta la noche, Porque aparte el música, evangelio, encuentros, a son mí insistentes. me crió la iglesia evangélica, así que sé lo rompehuevos que son. A veces digo que somos, no sé, no me quiero colgar el carnet de cristiana porque soy una pésima cristiana, pero sí hay una cosa de reunirse permanentemente. ¿Por qué? Porque el evangélico es mucho más cuidadoso y protector de la vida terrenal. El catolicismo es muy superior. Yo iba a las 12, porque los sábados daba la leche a una y los domingos daba la leche a otra. O sea, yo iba a las 2. Pero materialmente y en lo que yo tengo que hacer respecto al otro, me ayudó mucho más la evangélica. La católica me parece superior en la espiritualidad, pero la evangélica tiene mandatos y preceptos muy elementales que ayudan a ordenar la vida. ¿Por qué es tan buena sacando gente de la falopa? Porque una de las primeras cosas que te dicen cuando vos vas a una iglesia evangélica es: no podés ser un buen hijo de Dios si no sos un buen hijo de tu madre. Es Entonces, esencial. yo no puedo ser un buen hijo de Dios si hago llorar todos los fines de semana a mi mamá porque me la doy en la pera, porque me drogo, porque salgo a hacer cagadas con la moto. No puedo decir que soy hijo de Dios si le hago eso a mi mamá. Primero soy hijo de mi mamá, Totalmente. después soy hijo de Dios. Entonces, con esos preceptos y con eso de estar todos los días, que eso también es muy de los evangélicos, ayudan y confortan y reciben a la gente que no tiene dónde estar. Y hace años que tenemos una Argentina con millones de personas A los que rotos. están rotas y que no tienen dónde estar. Ahora, a propósito de eso, vos me hablas de este movimiento de la fe que es la iglesia, y ¿cómo ves el ordenador político dentro de la iglesia? Digo, ¿vos creés que la iglesia evangélica banca, por ejemplo, a este gobierno? Yo creo que como en la católica hay de todo. Digamos, en la católica los obispos se han cansado de recibir matar a presidentes peronistas y darles con un caño. Y, Bueno, si vamos más para atrás tenemos la participación en el terrorismo de Estado. entonces, Una gran me parte. parece que hay algo de la iglesia evangélica que en realidad se estigmatiza la iglesia evangélica, pero en realidad son los vicios de los sectores pobres, que es una tendencia, y esto se los pido que lo pensemos porque uno lo ve también en los oficios que eligen los pobres. Uno de ellos suele ser muy frecuentemente el de policía, ¿no? Tenés razón. Que son los vicios de el exceso del rigorismo, que es como yo ya no soy eso que era hasta hace 10 minutos, ahora me paso 2 pueblos con lo que soy ahora. Entonces tengo un exceso de rigor. Hay creo que es una teoría lacaniana que dice que el que no estaba ordenado y venía atrasado cuando intenta entrar lo hace con exceso. Por eso la prostituta que se vuelve una esposa conservadora, que no deja que su hija use una pollera ni salga por las tardes y habla con el paladín de la moral, y también el típico falopero evangélico, a ver, que todos lo conocemos, seas evangélico o no, todos sabemos que ese personaje es real y existe. Entonces me parece que ese vicio, el de excederse en un rigorismo repentino cuando hay una transformación, es el vicio que tienen los sectores pobres cuando empiezan a pertenecer a algo que consideran más elevado que lo que tenían antes. Pasa en la policía, pasa en algún que otro
piojo resucitado cuando de repente tiene algún puesto y puede volverse empleador o cuentapropista que contrata y te humilla más que si trabajás para la multinacional o para un millonario. Un millonario va a ser un patrón mucho más sencillo y más amable que el que te da laburo y vive a la vuelta de tu casa. Y esto lo sabemos. Creo que todos los que hemos laburado para gente que vivía a la vuelta de nuestra casa. Heridas emocionales que son terriblemente profundas. Y esos excesos se ven con frecuencia en la iglesia evangélica, con mucha frecuencia. ¿Por qué? Bueno, porque son los excesos de los sectores pobres. Mi pastor es evangélico y es compañerazo y habla muchísimo de geopolítica y está en Parque Patricios, no me acuerdo la dirección. Y hay muchísimas pastoras también porque... Me parece interesante que pensemos que Javier Milei, igual que Kicillof, son candidatos que tienen división de género. Kicillof le cae muy bien, o mayormente le cae bien a las minas, incluso a minas que no lo voten. Digamos, la vieja de derecha, que no lo va a votar jamás, que ama a Macri, que le puso Mauricio a su gato, te dice, bueno, Kicillof no me gusta, pero es honesto. Claro. ¿No? Es un tipo que le cae bien a las tipas. Y Milei es un tipo que le cae bien a los tipos. ¿No? Hay una generalidad, digamos, hablas con un colectivero, hablas con un remisero, es un tipo. En las tipas sigue generando un poquito más de desconfianza. Entonces, cuando la iglesia evangélica la miramos también por género, porque hay pastores y pastoras, vas a encontrar que ahí también aparece esta brecha de Milei. Hay una mayoría quizás de tipos a los que les cae bien Milei y hay una mayoría de tipos a los que no les cae bien Milei y están dispuestos a seguir a quien le haga oposición. Sí creo que esto es importante para todos los que militan en barrios y este programa lo deben escuchar un montón de militantes, que el espacio político o el espacio cívico que prestemos como militantes tiene que funcionar como un refugio de aquello que no refugia a la iglesia. ¿Por qué? Porque esto lo padecimos todos los que fuimos a la iglesia, que es que se forman en los barrios aristocracias morales. Entonces, como no haciendo materialmente, como no haciendo socialmente, como mi país está en la lona, yo iba a la iglesia en los 90, bueno, ¿cómo haciendo? Siendo el que más va a la iglesia, el que mejor va peinado y el que más sabe juzgar la vida de los demás, ¿no? Que son todos pecadores, menos yo, que el domingo a las 8 menos cuarto de la mañana estoy acá. Y ayudo al sacerdote. Y canto a los gritos y aplaudo y lloro y levanto las manos y digo gloria a Dios 500 veces por día. Bueno, cuando los pueblos que dejamos en banda, que no les dimos una buena escuela, que no les dimos buenos clubes, que el único refugio que tuvieron es ese, y empiezan a armar su jerarquía social conforme eso, me parece que en la juventud tienden a irse. Y no me parece, esto te lo dicen todos los pastores. O sea, siempre la gente joven se aleja un poquito de la iglesia y se rebela, como nos hemos rebelado todos contra cualquier sistema de creencias que nos hayan mostrado de chicos. ¿Qué es lo que creo que tiene que aparecer ahí? La vida civil, la vida política, claro, la vida con el otro, a mostrar, che, mirá, acá no nos importa si sos tan pecador o no, acá lo único que nos importa es que tengas laburo, que puedas sacar a tu familia adelante, que te caliente, ayudar al enfermo, al jubilado y al niño que necesita educación. En esos términos lo habló el peronismo históricamente en Argentina. Creo que sí, creo que hemos perdido gran parte de la juventud por un cambio de época, quizás, donde no estamos entendiendo del todo que esta juventud no tiene sueños revolucionarios y nos cuesta a los que tenemos otros sueños, pero me parece que el peronismo es también saber escuchar. Y cuando hay gente que lo que te pide es un poco de tranquilidad, una economía tranquila para poder salir adelante, el autoempleo empieza a tener una valoración muy positiva. Sin embargo, el gobierno hoy anunció que va a eliminar el monotributo. No entiendo, como monotributista estoy preocupadísima, como militante peronista estoy más preocupada, porque me parece un sector al que desde hace años algunos venimos sosteniendo que debían ser el sujeto social del peronismo. Y que había que haber un debate, porque date cuenta que también en la pandemia, cuando se empezaron a contar los monotributistas para poder darle el beneficio del IFE. Cuando se hizo el IFE y claro, se anotó medio país, si no te la esperabas. Eran 10 palos de personas. 9 millones y pico de personas que estaban totalmente fuera del radar. Absolutamente. Me parece que ahí es donde el peronismo no llegó, y ese peronismo que a mí me cambia la vida dándome una campera, nada más que una campera,
viste que a los gorilas, yo lo digo porque a los gorilas, a la abuela le dieron una máquina de coser y votan toda la vida, pero sí, porque ustedes no nos dan nada, es más, nos sacan quitan lo poco que tenemos que vender la máquina de coser para comer, así que yo la sigo contando, la de la campera no me voy a cansar. Le vuela las pelucas. Es terrible lo que les molesta. En hay una compañera que definía al facho como aquella persona que no solamente te dice cuánto gozar, sino cómo gozar. Sí, absolutamente. Porque en ese sentido ahí la tenés. No sea que te guste, viste, pelotudear en tu casa y mirar televisión. La compañera Salvo es esa. Ella decía en un momento y agregaba, porque siguiendo con el razonamiento que estás haciendo vos, el que hace ese razonamiento parece como que le hubiesen sacado algo. Porque mira, ahí tenés la máquina de coser. Con la mía la tiene, Exacto. Gracias a mí que pago los impuestos. Y viene con toda esa sanata que va generando una bronca en tanto y cuanto no haya política. Hay un espacio político genera para ocupar. muchísimo resentimiento y en las familias de clase media baja mucho más. Claro. Porque son las que corren la liebre todo el tiempo y sienten que se les está sacando algo para darle a los que no la corren. Eso ha triunfado y se ha vuelto el nuevo sentido común de las clases bajas argentinas. La realidad de la producción y el trabajo argentino, contado por sus protagonistas. Producción y mercado. Bueno, pero ahí entra en lo que vos decías recién y que no se escucha en todos los ámbitos políticos, que los clubes tienen tanto para dar y para contener, y a partir de ahí la política toda para arriba, ¿no? A mí la Iglesia Evangélica cubrió mucho esa cuota porque en general las que están muy equipadas tienen además actividades. La mía me enseñó a leer música y a tocar la trompeta y bueno, y además tenían como unas clases de baile ahí, una cosa un poco más precaria, más rudimentaria, pero había dónde estar y había algo que aprender y le estoy enseñando a leer música a mis hijos. Qué lindo. Que les gusta más el teclado, pero la partitura es la misma. ¿A los tres? No, los tres, el mayor y el más chico son muy parecidos, se parecen mucho a mí, son de acero, nunca los vi llorar, o sea, pibes muy fuertes y muy curiosos con todo. El del medio es el sensible. Con él tengo más cuidado, ¿viste? Los otros dos son los que están aprendiendo a tocar, tienen más tolerancia a la frustración, a aprender y a saber que los primeros meses vas a ser un cadáver, sí, ¿viste? Claro. No vas a ser Charly García, ¿viste? La primera que toques un teclado, ¿no? Hay que tener una tolerancia. El del medio ahora está de viaje de egresados. Son los tres muy distintos y con los tres conecto desde lugares muy distintos, porque los hijos son personas. Y hay algo que me dijo el viejo que me dio trabajo a los 16 años, que fue una de las bisagras grandes en mi vida, cuando me desmarginalizo y consigo un primer empleo bueno. Yo tenía 16, mi hijo Joaquín tenía 2. Recuerdo que habías dicho que tenías 18 en ese momento. ¿En qué momento? En el momento en que fuiste a buscar ese trabajo, conseguiste ese trabajo. Mentí. Que le mentiste la edad. Mentí. 19 mentía, porque para mentir uno más, ¿viste? Mentí para encontrar ese laburo, me lo dan, era cuidar a un abuelo, y fue uno de los tipos que fue un norte en la vida, y él me dijo algo que se los comparto a los que estén pensando en tener hijos o tengan hijos chiquitos, porque me dijo, ¿querés saber cómo no sufrir ser madre? ¿Y cómo disfrutarlo? Le digo, yo lo disfruto. Está bien, me dice, pero ¿querés saber cómo disfrutarlo? Mi nene tenía 2 años, estaba dejando los pañales. ¿Cómo? Me dice, cría personas que te caigan bien. Mira. Si tiene 4 o 5 años, si no te cae bien, empezá a enderezarlo. Porque si no te cae bien a esa edad, más grande, más se va a ir complicando, ¿viste? Y me parece que a medida que fueron creciendo mis hijos, si bien 2 de mis nenes no los tengo desde recién nacidos, pero los fui enderezando y les fui marcando el norte, obviamente con sus diferencias y cada uno su personalidad. Te imaginas que los nenes que uno adopta traen un rollo enorme y uno tiene que saber contener,
pero los vas llevando para más o menos donde te caigan bien, donde te parezcan buenos tipos, ¿viste? Donde puedas compartir la mesa con ellos y estés feliz de compartir con ellos. Y no llegar a la casa y pensar, ahora llego a mi casa y hay 3 pendejos. Y los tengo que aguantar hasta que se duerman, ¿viste? Y los padres llegan lo más tarde que pueden o pasan todo el... No, ¿viste? Hay que criar personitas que nos caigan bien. Y me parece que estamos fallando en cómo criamos. Estamos fallando como sociedad, digo, y en general está lleno de compañeros que los pibes le votan a Milei. Yo me pregunto ahí qué pasó en la transmisión ahí de valores. Puede fallar, obviamente, a todos nos puede salir. Uno de mis pibes se hace medio el zurdo a veces, cada tanto me hace renegar, sí, pero bueno, tiene que pasar la etapa, ¿viste? Cada tanto se me hace el, bueno, pero quiero escuchar la otra opinión. La patada en el culo que me dan ganas de darle, pero ya tienen casi 20 años, entonces ya son hombres, ¿viste? Pero todo lo que tiene que ver con criar, me parece que no hemos encontrado la solución a que las mujeres salimos afuera a trabajar, descubrimos el mundo y de la puerta para adentro ya estamos muy cansadas. Claro. Entonces, no se come como antes. Yo... cada quien sangra por su herida. Te imaginas que la comida para mí no es joda. En mi casa tengo una cocina industrial. Y hace 7 años que vivo acá en el AMBA y te puedo asegurar que no he probado un buen tuco, salvo el que hago yo. Me parece que ese tiempo para cocinar, para criar, para cocinar con los chicos, para que el chico pique una cebolla, para que el chico escuche a la mamá hablando con la tía, todo eso que nos va haciendo como personas. Hay un refrán de un escritor... no me voy a acordar cuál es, que dice, para criar a un chico no necesitan 2 padres, se necesita un pueblo. Claro, exactamente. Se necesita un barrio. Claro. Entonces, porque es comunitario. Hay una cosa que los chicos criados de la puerta para adentro, por lo insegura que se volvió nuestra sociedad, por lo desconfiadas que se volvieron las familias, por lo separados que estamos, viste, en esta cosa de que los inquilinatos duran 2 años, entonces ni me saludo con el vecino porque en 2 meses se va y viene otro. Todo eso nos va rompiendo y creo que estamos criando argentinos con menos nivel de argentinidad. Entonces, me parece que no es que no les estamos transmitiendo peronismo. No les estamos transmitiendo argentinidad. Porque me parece que una generación de jóvenes con argentinismo en sangre no te acompañaría en este proyecto de país. En realidad nos vamos a meter en otro de los temas que queríamos charlar con vos, que nos diste pie con esta reflexión que estás haciendo. ¿Qué notás con respecto a los cambios estructurales que tuvieron justamente los sectores que eran representados por el peronismo? Estoy hablando no solamente de los pobres, estoy hablando también de sectores medios, que hoy... es como que están siendo influenciados podemos poner un menú de opciones. Obviamente la práctica con las redes sociales, una formación de opinión a través de la televisión. La televisión jamás dejó de ser tan influenciable como ahora. Está también lo que vos decías con respecto a las prácticas que se van generando, ¿no? En los mismos barrios. Falta política. ¿Se discutió de política con respecto a esto para ver qué política es la que representa más esos sectores en este momento? ¿Qué opinas con respecto a esto? ¿Qué función cumple el peronismo en este momento? Creo que cambió mucho lo que mal o bien se llama sentido común. El menos común de los sentidos. Que es el menos común de los sentidos, dicen, pero creo que cambió mucho todo lo que tiene que ver la relación con el otro y con cómo me veo yo. La crianza y la infancia con dispositivos móviles no saca a las mismas personas que las que se criaron jugando en la vereda y corriendo y trepando árboles. Los chicos de ahora no saben trepar árboles, no me parte el alma. Al menos los del AMBA, ¿no? Quizás en muchas localidades del interior esto sí persiste y bienvenido sea. Entonces... me parece que al peronismo, más que aprender cosas nuevas, lo que les cuesta es desaprender lo viejo. Y no logra entender que los argentinos ya no te piden lo que antes te pedían y que ahora los conceptos que para vos significan un montón de cosas, para ellos no solo no significan nada, quizás significan algo negativo. Entonces,
me parece que cuando las cosas se pudren, como la crisis que venimos teniendo, la gente suele simplificar sus reclamos. Yo me acuerdo que a mí me preguntaron desde el entorno de Alberto para la campaña del 2021 qué decía la gente, ¿viste? Nunca llegué a presidencia, pero sí, ¿viste? Un asesor o algo te manda un WhatsApp, ¿viste? Cada tanto. Y yo le dije, 2021, tener plata y que no te afanen. Tener un mango más y que no te afanen. En ese momento crecía la inseguridad, en ese momento la plata también tenía otro valor, hoy la plata tiene un disvalor. ¿Sí? Primero que ya no hay billetes casi dando vueltas, no existe que un chorro te pida la billetera, claro. Creo hace 15 años que no existe que el chorro te pida la billetera. Te afanan el celu. O el ciberdelito. Entonces, ahí creo que entender a este argentino nuevo, a este argentino que quizás no quiere que te metas tanto. Quizás lo que quiere es que vos garantices que no lo jodan. Que no lo jodan con la inflación, que no lo jodan afanándole, que no lo caguen o lo estafen. Entonces, al peronismo le cuesta eso, porque el peronismo es intenso y quiere meterse y quiere estar en todo, y este estado presente que se recalca. Y la verdad es que la gente te lo pide, pero no otras cosas, ¿sí? Entonces yo en este momento apostaría que la gente quiere poquitas cosas, salud, educación, un poquito de seguridad y poder salir a laburar, nada más. Estamos compartiendo Productores y Mercados. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, @Productores y Mercados. O por X, @Prodimercados. ¿Qué opinas con respecto a lo que se está desarrollando? Yo creo que ya desde el 2001, que es este concepto de economía social. El rol de las cooperativas, sí. El rol de los mutuales, el rol de los emprendimientos asociativos, con respecto a una posible salida para articular el trabajo, para generar comunidad organizada. ¿Qué opinas? Hay un influencer que creo que es mucho más que un influencer, que es un pensador nacional, filósofo, llamado Carlos Maslatón. La economía Barrani. Que tiene una cabeza interesantísima el tipo. Él hace poco adelgazó, cambió mucho su cuerpo, tenía varios kilos de más, se sometió a un tratamiento y ahora está flaco. 50 kilos. Y tiene, sí, creo que un poquito más, y tiene los vaqueros guardados de antes, o sea, no se tuvo que salir a comprar, es un tipo que no tiene problemas de guita, tiene la vida resuelta, pero tiene los vaqueros guardados de cuando era flaco, volvió a esos vaqueros de cuando tenía, no sé, 20 y pico, 30 y pico de años. Y él dijo algo que me pareció interesante, porque dijo, nunca los tiré, porque tirarlos hubiera sido entregarme del todo. Ah, mira. Un tipo que tiene plata, sí, o sea, claro. Pero hay algo psicológico en decir, voy a volver a estos trotes, voy a volver a esto, voy a volver a entrar acá. Yo creo que la economía social es un parche, mientras no tenemos una economía de pleno empleo industrial bien pago, que es lo que quiere una Argentina justicialista. ¿Qué es lo que quiere un argentino justicialista? Empleo de calidad, ordenador de la vida y generador, por supuesto, de valor real, de valor agregado real, porque cada uno debe producir al menos lo que consume, o eso es lo que dice nuestro conductor, y porque necesitamos hacer que el país crezca, y lo tenemos que hacer entre todos. Creo que la economía social administra recursos que se consiguen y consigue solventar necesidades y acompañar a familias que lo necesitan, pero yo no quiero eso para toda la vida. Eso para toda la vida. No, yo tengo los vaqueros ahí esperando, que son los fierros, la metalúrgica, una Argentina con industria fluvial, con industria pesada, con una marina mercante propia, que no nos encarezca como nos encarece al día de hoy todo lo que compramos, con alimentos para todos pagables y sobre todas las cosas con una política de vivienda que permita que las familias se autoconstruyan y después se puedan permitir ahorrar, salir adelante, viajar o gastar como se les cante, sin el peso de tener que estar pensando que se pueden quedar en la calle en cualquier momento. Mayra, ¿está ese debate en todos los ámbitos del peronismo en Argentina? ¿Está ese debate puesto como para diseñar una economía? A mí me molesta...
yo nunca laburé en gestión, nunca laburé en política, siempre he sido votante del peronismo, gran parte de mi vida militante, pero me molesta mucho cuando gente que fue funcionaria como 20 años sale a decir hay que dar este debate. O sea, a mí me dan ganas un poco de mandarlos a la mierda, ¿viste? Pedazo de runfle, hace 20 años que haces política vos. O te dicen, no, el peronismo está en un momento... Pero estás vos, sos diputado hace 16 años, boludo. Son esas cosas que me envenenan. No me gusta la dirigencia que habla como militante, no me gusta la dirigencia que habla como opinóloga, no me gustan los funcionarios que opinan como si fueran el hijo del vecino, ¿viste? Entonces me parece que hay que empezar a hacerse cargo un poquito de las cosas. Vos estás hablando de más compromiso, entonces. De más compromiso y más acción, ¿viste? Diagnósticos, siempre vamos a estar los que estamos todo el tiempo en la calle y levantamos el teléfono a cualquiera y le contestamos el teléfono a cualquier compañero que nos pregunte, che, ¿cómo ves tal barrio? Che, está lleno de diagnosticadores. Te sentás a hablar con un kiosquero, negro. O sea... Hablas con un kiosquero 10 minutos y más o menos te ordena, o con cualquier pibe que labure, tómate el Sarmiento. Me parece que hay que aflojar un poquito. Mirá que soy consultora, pero yo laburo para empresas. Mirá que yo soy consultora y esto va en contra de mis intereses. Pero a veces, se los digo a los propios gerentes, a veces, ¿sabes más cómo está tu propia marca? Si te tomás un tren y llegás hasta el fondo y volvés y ves en qué paradas está tu marca y en cuáles no, en cuáles se sube y en cuáles baja. Bueno, la política hace rato no se toma el transporte público, me parece, y tiene que aflojar un poquito. Yo estoy cansada de los debates o de la palabra autocrítica. Hoy hacer autocrítica es hacer propuestas. Quiero propuestas que seduzcan al pueblo argentino y que recuperemos de una vez el país para hacer las cosas bien. No quiero escuchar la palabra autocrítica, quiero escuchar propuestas. De ahí viene la verdadera autocrítica, ¿viste? Como cuando uno hace el clic, ¿viste? De cambiar algo, que vos decís, no sé, hace 10 años que vengo diciendo que voy a dejar de fumar. Y hace 10 años que vengo diciendo que voy a dejar, ya no lo digo más. En algún momento me verán que no fumo más, ¿viste? Bueno, el peronismo... Me parece que hace rato viene jodiendo con los debates, con dar el debate, con dar la disputa, con hacer la autocrítica. Basta. La verdad, yo sabía que esta entrevista iba a estar así. Iba a tener todos los condimentos. Es un arco iris de cosas que te imponen pensarlas, te la fuerza que tenés para hablar. No te la descubro yo, ya la descubrieron muchos antes que yo. Pero queríamos tenerte porque para nosotros es importante como venís surfeando, que te venimos sirviendo, venís surfeando cómo estás pensando algunas cosas que nos interesan, sobre todo donde pones el foco, donde pones la mirada. Siempre hay algo nuevo que le agregás. Gracias, sí, lo intento siempre. Que te permite volver a pensar. Y pensar es uno de los verbos menos practicados por el ser humano, porque somos más seres de repetición que de pensamiento. Hay que permitirse. Exactamente, pensar hoy es un acto revolucionario pensar. Invitar a que el compañero pueda pensar y no estigmatizar, no repetir. Bueno, y ya que me lo decís, aprovecho porque les está costando a muchos compañeros peronistas, y uno los conoce y gente buena. Voy a dar un ejemplo que es bastante gráfico. Vieron que hay gente que odia tanto a la pobreza que odia también a los pobres. Hoy hay compañeros con tanto rechazo al liberalismo que quieren volar a todos los liberales o a todos los que votaron el liberalismo. Y son como 20 millones de personas. Claro, ¿no? es un montón. Son como 20 palos de argentinos, sí. Y argentinos que trabajan con nosotros, que van en el colectivo. No son la puta oligarquía. No son la puta oligarquía. Son 20 millones de argentinos y argentinos que no se sintieron representados. Entonces, rechacemos el liberalismo, pero no a los que votaron este proyecto, que a nosotros nos parece que no tiene ni pie ni cabeza, pero que muchos lo sintieron como alguien que los escuchaba en un momento donde el peronismo aparentemente no hizo lo que tenía que hacer. Bueno, señoras, señores, compañeras, compañeros, esta fue la palabra de una militante como cualquiera de nosotros, pero que ve un poco más profundo todos los temas que va atravesando la actualidad política, económica y social
de nuestra querida Argentina. Realmente fue un gusto haberla tenido, fue un gusto y aprendimos mirar desde otro lado y la vamos a despedir como corresponde. Señoras, señores, compañeros, compañeras, hoy una vez más en FM La Patriada y con el comando técnico de don Valentín, vamos a agradecerle con un fuerte aplauso a la compañera Mayra Arena. Gracias, Mayra. Gracias por haber venido, Mayra querida. Gracias, chicos. Y así llegamos al final de nuestro programa. Hemos explorado los hechos relevantes y las historias de los indispensables, de esas personas que están detrás de cada producto. Los esperamos en nuestra próxima emisión para compartir otro viaje de productores y mercados. Seguinos en nuestras redes y escuchá nuestro podcast Productores y Mercados por la plataforma Spotify.